Edwin Hubble, el estadounidense, marcó un antes y un después en la astronomía, al demostrar que nuestra galaxia no es la única y que el universo se expande continuamente. Les damos la bienvenida a todos nuestros espectadores de nuestro canal El Espacio Infinito, con nuevos descubrimientos científicos que traemos para ustedes. No olviden suscribirse al canal y conocer un dato nuevo del universo misterioso. El 23 de noviembre de 1924, el astrónomo norteamericano Edwin Hubble, 1889-1953, anunciaba el descubrimiento de la galaxia de Andrómeda, hasta entonces tenida por una nebulosa. La localizó en el objeto astronómico mayor de relevancia en la constelación del mismo nombre. La Vía Láctea dejaba de ser la única galaxia del universo. La constelación de Andrómeda era conocida desde los tiempos de los antiguos griegos, siendo una de las 48 enumeradas por el astrónomo alejandrino Claudio Ptolomeo en el siglo II. Es solo visible al norte de los 40 grados de latitud sur, por su inclinación septentrional. Una nebulosa era, antes de la invención del telescopio, un objeto celeste de apariencia difusa. Hoy son regiones interestelares constituidas por gases, hidrógeno y helio principalmente, y otros elementos químicos en forma de polvo cósmico. Muchas de estas nebulosas irán resultando ser en realidad galaxias, como será el caso que hoy nos ocupa. Ello, no obstante, en muchos casos se las sigue denominando indebidamente nebulosas, debido a la herencia del lenguaje astronómico del siglo XIX. En la constelación de Andrómeda se encontraba un objeto astronómico considerado una nebulosa, datada también desde antiguo. En 1862, William Huggins observó su espectro y concluyó que no se parecían a lo esperable en un objeto nebuloso, sino más bien a uno compuesto de estrellas. En 1885 apareció en ella una supernova, que dejó de verse en 1886. En 1917, Herbert Curtis descubrió una nueva nova en Andrómeda. Tras el hallazgo, revisó placas fotográficas anteriores y encontró 11 más hasta entonces no detectadas. Ello le indujo a postular como hipótesis que acaso este objeto astronómico no fuera nebulosas, sino galaxias independientes. Estalló entonces la polémica entre Curtis y otro astrónomo norteamericano, Harlow Shapley, que sostenía que eran nebulosas cercanas, dividiendo a la comunidad astronómica en dos bandos. Estaba en juego si la Vía Láctea era la única galaxia del universo o no. Huxley, que había estudiado las nebulosas y observado que se movían a mayor velocidad contra mayor distancia estimada tuvieran respecto a la Tierra, dando pie a la idea de la expansión del universo, consiguió localizar en la nebulosa de Andrómeda estrellas cefeidas y anunció entonces que se trataba de nuevas galaxias. Tras la consiguiente polémica, sus tesis fueron aceptadas por la comunidad científica en 1929. Resultó pues que en la antigua constelación de Andrómeda, uno de sus objetos era ni más ni menos que una galaxia, la primera de que se tenía constancia después de la propia de la humanidad, la Vía Láctea. En 1991, el telescopio espacial Hubble, bautizado así en homenaje a su descubridor, consiguió fotografiar el núcleo de la galaxia de Andrómeda, una doble estructura con dos puntos nucleares calientes separados por escasos años de luz, uno de los cuales se está deshaciendo al otro. Las investigaciones más recientes la consideran una galaxia espiral barrada, como la Vía Láctea. Según las estimaciones actuales, la galaxia de Andrómeda se encuentra a unos 775 kiloparsecs, o lo que es lo mismo, unos 2,5 millones de años luz. Es la más cercana a la Vía Láctea. Esta es la historia detrás del telescopio gigante de Edwin Hubble, que todavía nos sorprende. Claro, la historia cósmica comenzó mucho antes de que nuestros ancestros caminaran sobre la Tierra. Si comprimimos los 13.800 millones de años del universo en solo un marco de 24 horas, los Homo sapiens llegaron alrededor de 1,88 segundos antes de la medianoche, hace 300.000 años. Pero el universo que existió antes de nuestras historias estaba mudo. Siguió su evolución desde el Big Bang en adelante sin criaturas capaces de reconstruir cómo la materia primordial se convirtió en estrellas y planetas. Y aunque haya otras inteligencias capaces e interesadas en contar la historia cósmica, lo harán a su manera. Su historia cósmica no será como la nuestra. Durante el siglo XX, la cosmología moderna surgió de las matemáticas especulativas para florecer en una ciencia rica en datos. Esta revolución en nuestra comprensión del universo involucró una combinación de extraordinarios avances teóricos y tecnológicos. Es simplemente espectacular. Los espejos que capturan la luz en los telescopios ópticos crecieron, desde el telescopio de 100 pulgadas, 2,54 metros, en el Monte Wilson, el que Edwin Hubble usó para descubrir la expansión del universo en 1929, pasamos a usar gigantes como el telescopio sudafricano de 36 pies.
Muchos estudiantes de Dartmouth, la universidad donde trabajo, están allí ahora mismo, aprendiendo y explorando del cosmos. Hasta la época de Hubble, la idea más aceptada por los astrónomos era que todo lo observable en el cielo pertenecía a la Vía Láctea, incluyendo lo que entonces se llamaban nebulosas espirales. Pero en el observatorio Lowell, fundado por el campeón de los canales marcianos, un astrónomo llamado Besto Schilper había descubierto que la luz de muchas de estas nebulosas estaba desplazada hacia el color rojo, sugiriendo que se alejaban a grandes velocidades. Desde el observador californiano de Mount Wilson, donde ejercería hasta su fallecimiento en 1953, Hubble combinó los datos de Schilper con sus propias mediciones de las distancias a algunas de esas nebulosas, llegando a la conclusión de que estaban demasiado lejos como para pertenecer a la Vía Láctea. Eran galaxias independientes. La relación entre distancias y corrimientos al rojo era casi lineal dentro de un rango de distancias. Esto es lo que hoy se conoce como Ley de Hubble. Una explicación para el Big Bang. El hallazgo del Hubble fue fundamental para entender la expansión del universo y para desarrollar el modelo cosmológico del Big Bang. Por este motivo, el astrónomo se le recuerda hoy como el hombre que descubrió el cosmos, y en 1983 se le consideró merecedor de prestar su nombre al Large Space Telescope, o Gran Telescopio Espacial. Hubble no recibió el Nobel porque los estatutos del premio no incluían la astronomía entre las disciplinas de la categoría de física, algo que cambiaría poco después de su muerte. Por todo ello, a veces se retrata a Hubble como el hombre que descubrió la expansión del universo, y sin embargo lo cierto es que Hubble no creía en este fenómeno. En su estudio fundamental publicado en 1929 en la revista PNAS, establecía la relación entre velocidades y distancias galácticas, pero todavía en 1942 escribía que el corrimiento al rojo podía deberse a algún principio natural no reconocido hasta ahora. De hecho, cuando Hubble supo que un astrónomo y sacerdote belga llamado Georges Lemaitre había llegado a las mismas conclusiones y había propuesto una expansión del universo, se mantuvo escéptico. Lemaitre se basaba en una solución a las ecuaciones de la relatividad en general de Einstein, propuesta por el ruso Alexander Friedman, pero la expansión chocaba con la visión del propio Einstein, que creía en un universo estático. Finalmente, Lemaitre estaba en lo cierto, y Einstein se vio obligado a rectificar. La idea del huevo cósmico del belga derivaría en lo que hoy conocemos como Big Bang. Einstein y los astrónomos. En aquel momento la astronomía estaba en un momento crucial. Hacía poco que Albert Einstein había estado viajando por el cosmos mediante cálculos matemáticos. De acuerdo con su teoría de relatividad general y sus ecuaciones, el universo no podía permanecer estático, sino que tenía que expandirse o bien contraerse. Por eso el físico alemán se sorprendió cuando, tras preguntar su opinión a los astrónomos, la mayoría de estos le contradijo, afirmando que el espacio era en esencia inmutable. La naturaleza del universo constituía otro tema candente. Poco antes de la Primera Guerra Mundial, Shapley había ideado un sistema para medir a qué distancia se hallaban unos cúmulos globulares, conjuntos esféricos compuestos de miríadas de estrellas. Descubrió que no se ubicaban alrededor del Sol, sino en torno a una región distante de nuestra galaxia, en dirección a la constelación de Sagitario. Por ello, supuso que la zona en la que orbitaban esos cuerpos era, en realidad, el verdadero centro de nuestra galaxia. El Sol no podía ser el ombligo del sistema galáctico, sino una estrella alejada de aquel. Descubrieron que podían averiguar la constitución química de las estrellas, así como de los planetas, analizando sus líneas espectrales, la distribución de la frecuencia de luz emitida mediante un espectrógrafo. Probaron que las galaxias se nos alejan a una velocidad proporcional a la distancia que nos separa de ellas. Estos grandes científicos de la astronomía han dejado una gran huella a lo largo de la historia relacionada al universo y el mundo extragaláctico, algo totalmente asombroso. Hemos llegado al final de nuestro impactante video del espacio infinito. Si escuchaste todo el video sin separarte de tu pantalla, regálanos un like y no te pierdas un próximo video en nuestro canal.